Hola a todos. El libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es uno de los textos más influyentes y populares en el ámbito de las relaciones humanas. Si deseas aumentar tu inteligencia social, ser más persuasivo y mejorar tus habilidades de liderazgo, este libro debería convertirse en tu guía esencial. A pesar de haber sido escrito hace 84 años, sigue siendo relevante en la actualidad, lo que explica por qué es uno de los más vendidos a nivel mundial. En este video, haré un resumen completo del libro. Después de verlo, podrás decir que lo has leído, ya que cubriremos cada capítulo y los puntos más importantes. Parte 1. Técnicas esenciales para tratar con los demás. Capítulo 1. No critiques, no condenes, ni te quejes. La gente evita criticar a otros, incluso cuando están equivocados. Recuerda que las personas son seres emocionales y suelen estar motivadas por su ego y orgullo. Criticar a alguien casi siempre provoca que se pongan a la defensiva y buscarán justificar sus acciones. Incluso los familiares de un delincuente suelen negar su culpabilidad, culpando al sistema en lugar de a la persona que cometió el delito. La crítica hiere el orgullo y el sentido de importancia de una persona. Recuerda que un insulto puede dejar una cicatriz emocional para toda la vida. El reconocido piloto de pruebas Bob Hoover volvía de una exhibición aérea en San Diego cuando, de repente, ambos motores de su avión fallaron. Gracias a su habilidad, logró aterrizar de manera segura, salvando a los pasajeros, aunque el avión sufrió graves daños. El fallo se debió a que el avión de la Segunda Guerra Mundial había sido erróneamente abastecido con queroseno. Al llegar al aeropuerto, Hoover se encontró con el mecánico responsable del error, quien lloraba desesperadamente. A pesar de haber estado en peligro y haber perdido un avión costoso, Hoover no lo reprendió. En lugar de eso, le dijo al mecánico que esperaba que él mismo arreglara el avión al día siguiente. La generosidad de Hoover ilustra lo que los psicólogos como B.F. Skinner descubrieron hace mucho. Los animales, y también los humanos, aprenden mejor cuando se les recompensa por su buen comportamiento, en lugar de ser castigados por el malo. La crítica rara vez provoca un cambio de actitud, ya que las personas no son motivadas únicamente por la lógica, sino también por las emociones. Cualquiera puede criticar, pero se necesita carácter para comprender y perdonar. Capítulo 2. Ofrece una apreciación honesta y sincera. Uno de los impulsos más poderosos del comportamiento humano es el deseo de ser valorado por los demás. A todos nos agrada recibir elogios y saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Algunos incluso afirman que toda la civilización se basa, en última instancia, en el deseo humano de sentirse importante. No es necesario dar grandes títulos o recompensas para demostrar aprecio. Frases simples como gracias o lo hiciste muy bien, acompañadas de sinceridad, son suficientes. Evita los halagos falsos, ya que las personas los notarán. Enfócate en los aspectos positivos de la otra persona y asegúrate de que se sienta valorada. Recuerda la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten. La próxima vez que veas a alguien agotado o subestimado, intenta alegrar su día con una muestra de aprecio. Notarás que las personas responden positivamente cuando se satisface su necesidad de reconocimiento. Te convertirás en una persona con la que los demás disfrutan trabajar y causarás un impacto positivo en quienes te rodean. Capítulo 3. Apela a los intereses de los demás. Supongamos que te encanta el pastel de queso, pero cuando vas a pescar, no usas pastel de queso como cebo, porque eso no es lo que los peces buscan. Entonces, ¿por qué tratar a las personas de forma diferente? Todos nos preocupamos por lo que queremos, y la única manera de influir en los... El mundo está lleno de personas que buscan sus propios intereses. La rara persona que sirve a los demás desinteresadamente tiene una gran ventaja. Un ejemplo es cuando un hombre llamado John decidió escribir cartas a sus sobrinos, quienes nunca respondían. Apostó que podía obtener una respuesta mencionando que enviaba un billete de $5, pero intencionadamente olvidó incluirlo. Como resultado, los niños respondieron rápidamente preguntando por el dinero. Parte 2. 6 maneras de agradar a los demás. Capítulo 1. Interésate sinceramente por los demás. Una de las claves para ser amigos es mostrar un interés genuino en los demás. A todos nos gusta sentirnos importantes. La gente no está interesada en ti, sino en ellos mismos.
Recuerda que es más fácil hacer amigos interesándote en ellos que tratando de ser interesante tú mismo. Capítulo 4. Sé un buen oyente. Anima a otros a hablar de sí mismos. La vida de una persona es lo más importante para ella. El dolor de cabeza de una persona es más importante para ella que una hambruna que mata a 1.000.000 de personas. Al permitir que alguien hable sobre sí mismo, le hace sentir importante y halagado, y lo ayudarás a superar los momentos difíciles. Haz preguntas al respecto y demuestra interés genuino. Mejor aún, combina este consejo con elogios sinceros, diciéndoles cuánto te fascinan sus historias, cómo te gustaría tener sus experiencias o conocimientos. En la mayoría de las conversaciones, la gente está tan preocupada por lo que va a decir que apenas escucha a su interlocutor. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente por prestar atención a la otra persona. Las ventajas de este enfoque son considerables. Un día, el autor asistió a una cena en Nueva York, donde conoció a un botánico que nunca había conocido antes. El autor lo escuchó durante horas, cautivado por las descripciones de plantas y experiencias exóticas. Más tarde, el botánico comentó a otro invitado que el autor era un interlocutor increíble, que el autor tiene el arte de hablar. Capítulo 5. Habla en términos de interés para la otra persona, volviendo a la analogía anterior. ¿Por qué pescar con tarta de queso si lo que el pez quiere es otra cosa? La gente es generalmente mucho más entusiasta sobre los temas que le interesan y no sobre los que te interesan a ti. Antes de conocer a alguien, realiza una extensa investigación sobre sus intereses para tener un conocimiento práctico del tema y así identificar los objetivos principales de esa persona. Luego, explica cómo puedes ayudar a acercarlos a sus metas. Por ejemplo, mi objetivo con mi canal de YouTube es llegar a 15.000 suscriptores en los próximos 4 meses. Si vengo y te digo, chicos, por favor suscríbanse a mi canal porque quiero llegar a 15.000 suscriptores, lo más probable es que eso no te importe, porque no significa nada para ti. En cambio, si puedo darte información útil con un vídeo que añada valor positivo a tu vida y luego te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para beneficiarte de mis futuros vídeos, hay muchas más posibilidades de que lo hagas. Si estás viendo este vídeo, supongo que estás interesado en tu desarrollo personal y que ver mis próximos vídeos podría ser interesante para ti. Como puedes ver, ni siquiera mencioné mi objetivo. Hablé de los beneficios que obtienes tú. Capítulo 6. Haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Casi todas las personas que te encuentres se sienten superiores a ti de alguna manera. Hazles entender de manera sutil que eres consciente de su importancia. Por el contrario, evita hacer cosas que devalúen a la otra persona o que la hagan sentirse pequeña o insignificante. Presentar una fiesta sin esperar nada de ellos, simplemente para irradiar felicidad y plantearles este principio, siendo una especie de recapitulación de los principios anteriores. No me extenderé mucho en ello. Parte 3. Forma de reunir a otros a tu forma de pensar. Los elogios son buenos, pero ¿qué haces tú cuando alguien no está de acuerdo contigo? Este es el siguiente tema. ¿Cómo hacer amigos e influir en los demás? En resumen, deja a un lado tus instintos de combatir el fuego con fuego. A la gente no le gusta que se le demuestre que está equivocada. No les gusta admitir que necesitan cambiar de opinión. Incluso si tienes razón, ellos necesitan sentirse importantes, y el hecho de corregirlos insulta su orgullo. ¿Crees que es importante que nosotros te consideremos el más inteligente de la habitación? Pero nosotros querríamos para este capítulo la única manera de obtenerlo mejor, iniciar una discusión y evitarla. Discutir con otra persona no tiene sentido. Si pierdes el argumento, si ganas, la otra persona se resentirá por haber herido su orgullo y aún no estará convencida. 9 de cada 10 veces, el argumento solo reforzará el punto de vista de la otra persona. Por lo tanto, la única solución es evitar estos argumentos desde el principio. Cuando comience una discusión, ten cuidado con la primera reacción que surja en ti, porque generalmente es una reacción instintivamente defensiva. Hagas lo que hagas, revisa tu estado de ánimo. Escucha lo que tiene tu oponente para decir, sin resistencia ni protesta, y examina cuidadosamente sus pensamientos, tratando de encontrar puntos de acuerdo.
Esto ayudará a reducir la actitud defensiva de tu oponente. Comienza de una manera amigable. Una actitud hostil solo perpetúa la hostilidad mutua. La gente no quiere cambiar de opinión si la forzamos, pero podemos hacerlos reflexionar si los llevamos con tacto. Considera a un animal que gruñe. Si le ofreces comida, una gota de miel atraerá más moscas que un charco de gasolina. Alguien tenía un dueño difícil que estaba aumentando su alquiler. En lugar de quejarse de que era injusto, le dijo cuánto apreciaba la casa y cómo el dueño manejaba el edificio, expresando su deseo de quedarse un año más, pero que no podía permitírselo. Capítulo 3. Respeta las opiniones de la otra persona. Nunca le digas a alguien que está mal. Cuando la gente es atacada porque se cree que está equivocada, defiende su opinión hasta el final, ignorando los puntos principales y buscando pequeñas excepciones para reafirmar su posición. Formamos creencias irreflexivas y luego las defendemos con pasión irracional. Un ejemplo. El autor contrató a un decorador de interiores para hacer cortinas. Luego se sorprendió por el monto de la factura. Cuando mencionó el precio a un amigo, este exclamó que claramente había sido sobrecargado. El autor defendió sus acciones, argumentando que el precio elevado era un indicador de calidad. Sin embargo, cuando otro amigo elogió las mismas cortinas, el autor admitió que, en realidad, había pagado demasiado y se arrepentía de su compra. Este enfoque positivo desarma a las personas y las hace admitir sus errores libremente. Cada vez que le dices a alguien que está equivocado, le estás diciendo, en esencia, soy más inteligente que tú. Este es un ataque directo a su autoestima y la persona querrá contraatacar porque percibe que no respeta sus opiniones. Si te equivocas, admítelo rápida y contundentemente. Un día, el autor paseaba a su perro Rex en un bosque cercano. A Rex le encantaba correr libremente, sin correa ni bozal. Desafortunadamente, se encontraron con un oficial de policía que le dijo severamente al autor que era ilegal, pero que los dejaría ir con una advertencia. El autor obedeció, pero a Rex no le gustaba el bozal y rápidamente volvieron a sus antiguos hábitos. Poco después, el mismo oficial los atrapó de nuevo. Esta vez, antes de que el oficial abriera la boca, el autor expresó cuánto lamentaba su mala conducta. Normalmente, el oficial probablemente habría multado al autor, pero gracias a esta admisión de culpa, el oficial cambió de actitud, argumentando que el perro realmente no estaba haciendo daño a nadie. Admitir tus errores desarma a la otra persona y cambia la dinámica por completo. En lugar de criticarte, la persona se siente generosa al perdonarte. Capítulo 5. Deja que la otra persona haga gran parte de la conversación. Una persona que no está de acuerdo contigo no te prestará atención mientras espera expresarse. Anímala a expresar plenamente sus ideas. Seguramente ya has presenciado discusiones en las que nadie escuchaba a la otra persona porque sentía que sus argumentos no eran reconocidos. Resistirse a interrumpir a tu interlocutor es esencial. Imagina una botella vacía que se llena a medida que la otra persona habla. Cuando la botella está llena, la persona se vuelve mucho más receptiva a nuevas ideas. Si la interrumpes, vacías la botella y ella tiene que comenzar de nuevo. Capítulo 6. Sinceramente intenta ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Si nacieras en el cuerpo de tu interlocutor, con sus experiencias y su prisma del mundo, llegarías a las mismas conclusiones. Considerar las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los tuyos es clave para una comunicación efectiva. Capítulo 7. Sé comprensivo con las ideas y deseos de la otra persona. Alguien que está enojado se siente completamente justificado en su ira. La gente tiene hambre de simpatía y quiere que reconozcamos cómo se sienten. Si simpatizamos con ellos, también apreciarán nuestro punto de vista. Comienza con preguntas a las que la otra persona responderá que sí. Cada vez que alguien dice no, se encierra en la defensiva. Comienza hablando de las áreas en las que están de acuerdo. Haz preguntas lógicas que lleven a la persona a tu conclusión, pero hazlo de manera auténtica y paciente. Deja que la otra persona sienta que la idea es suya. La gente aprecia más sus propias ideas que las de los demás. Cuando implementamos nuestras propias ideas, sentimos que tenemos control. Por ejemplo, una vez negocié con una persona difícil y, en lugar de imponer mi opinión, le pregunté cómo podríamos llegar a un acuerdo.
Después de darle espacio para expresar sus ideas, se sintió más comprometido con el acuerdo. Apela a motivos más nobles. Una persona suele tener dos razones para hacer algo: la razón que parece buena y la verdadera razón. Apelar a los principios morales más elevados es efectivo. Si alguien rompe un acuerdo, dale tiempo para reconsiderar. Si vuelve, lo aceptarás y reforzarás la idea de que es una persona íntegra. Capítulo 11. Dramatiza tus ideas. La atención es difícil de captar, por lo que no basta con enunciar una verdad. Debes hacerla cobrar vida de manera interesante y dramática. A los empresarios que estaban perdiendo centavos con cada cliente, les arrojó monedas al suelo para enfatizar su punto. Imaginemos el impacto de este gesto si se repitiera varias veces para ilustrar la pérdida de dinero. Steve Jobs, reconocido por presentar el iPod, hablaba de 1000 canciones en tu bolsillo, sin mencionar los gigabytes de almacenamiento. Aquí algunas estrategias sobre cómo puedes aplicar este principio. Utilizar una analogía visual para demostrar el tamaño, la velocidad y el costo de los objetos, que equivalen a oportunidades y a los euros. Por ejemplo, tu empresa está perdiendo un Mercedes-Benz por día al no resolver este problema. Personalmente, me inclino por un enfoque táctico. Lo he utilizado mucho en el pasado. Por ejemplo, cuando concluí mi pasantía, tuve que hacer una presentación final sobre los resultados obtenidos. En total éramos unos 25 estudiantes, y mi presentación fue una de las más llamativas. La razón fue que, durante mi exposición, no mencioné las tareas monótonas que hice en Excel. Simplemente comencé diciendo que mi pasantía permitió a la empresa ahorrar 1.300 euros. Una vez mencioné esa cifra, todos los directivos presentes prestaron mucha atención y me hicieron varias preguntas al final. Para ser sincero, realicé las mismas tareas aburridas que los otros pasantes. Incluso diría que hice menos. La única diferencia fue que calculé el número clave y lo convertí a euros. Como era una pasantía no remunerada, podía decir fácilmente que había generado ahorros, porque si un empleado contratado hubiera hecho el mismo trabajo, la empresa habría tenido que pagarle un salario. Cuestionado cuando la motivación no funciona, organizar una competencia motiva a las personas, ya que nadie quiere quedar en segundo lugar. El deseo de destacar y ser el mejor es una fuerza motriz clave del comportamiento. Por ejemplo, si alguien no está seguro de sí mismo, puedes cuestionar su fortaleza sutilmente. No te culpo por sentir miedo. Es una tarea difícil y llevará tiempo. Nadie quiere asumir este reto, cuestionado cuando la motivación no funciona. Organizar una competencia motiva a las personas, ya que nadie quiere quedar en segundo lugar. El deseo de destacar y ser el mejor es una fuerza motriz clave del comportamiento. Por ejemplo, si alguien no está seguro de sí mismo, puedes cuestionar su fortaleza sutilmente. No te culpo por sentir miedo. Es una tarea difícil y llevará tiempo. Nadie quiere asumir este reto o enviar a las personas sin ofenderlas ni generar resentimiento. Comienza con elogios y un agradecimiento genuino. Siempre es más sencillo escuchar críticas si primero recibimos comentarios positivos. Sin elogios, la crítica se siente demasiado dura. Cuando quieras que los demás mejoren, evita ser demasiado formal. En el entorno laboral, es común escuchar una crítica rodeada de elogios insignificantes. En lugar de eso, ofrece elogios sinceros y concretos. Esto es aún más efectivo cuando la persona está insatisfecha con su desempeño y acude a ti en busca de consejo. En ese caso, si le ofreces un agradecimiento genuino, será inesperado y la persona estará más dispuesta a recibir tus comentarios. Señala los errores de manera indirecta. Evita las confrontaciones directas. La mayoría de las personas ya son conscientes de sus errores, y señalarlos de forma explícita genera resistencia. Aquí una técnica: acompaña tus elogios sinceros con un "y" en lugar de un "pero". Evita frases como "hiciste un gran trabajo", pero tienes que evitar estos errores, y usa algo como "hiciste un gran trabajo", y si te concentras en elaborar una lista de verificación, mejorarás tu precisión. Este enfoque evita generar emociones negativas. Habla de tus propios errores antes de criticar a los demás. Admitir tus fallos muestra que entiendes la dificultad de la tarea y que los errores de los demás son comprensibles. Esto reduce la defensiva en la otra persona. Si deseas que los demás adopten tu punto de vista, primero habla de tus propios errores antes de señalar los de los demás. No digas "no estás haciendo esto bien".
porque solo provocará que la otra persona se ponga a la defensiva. En su lugar, comparte cómo te sentiste en una situación similar y lo equivocado que estabas. Capítulo 4. Haz preguntas en lugar de dar órdenes. Hacer preguntas tiene varias ventajas. Permite que la otra persona llegue a sus propias conclusiones, le da control y la hace sentirse valorada. Aquí tienes algunas preguntas que puedes usar. ¿Crees que esto podría funcionar? ¿Qué opinas al respecto? Podemos pensar en diferentes maneras de hacerlo. Deja que la persona conserve su dignidad. Las personas necesitan sentirse valoradas. Si les quitas esa sensación, herirá su orgullo. Por ejemplo, cuando un empleado comete un error, en lugar de criticar su descuido, puedes agradecerle su esfuerzo y confiar en que lo hará mejor en el futuro. Elogia incluso las pequeñas mejoras. Reconocer cada pequeño avance motiva a la persona a seguir mejorando. Personalmente creo en la efectividad de esta táctica porque la he visto funcionar en mi propia experiencia. Me ayudó a pasar de ser una persona tímida a convertirme en un líder de equipo capaz de gestionar a 25 personas. Asegúrate de que las fallas parezcan fáciles de corregir. Si le dices a alguien que no tiene talento, destruirá su interés en mejorar. En cambio, dile que tiene un buen comienzo y que con algo de práctica logrará mejorar. Haz que la persona se sienta feliz de hacer lo que le sugieres. Hablar solo de los intereses de la otra persona puede parecer sospechoso, así que es mejor ser honesto desde el principio y explicar por qué deseas que actúe de cierta manera. Y eso es solo una muestra de los poderosos principios que Dale Carnegie comparte en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Desde la importancia de los elogios sinceros hasta cómo enfrentar la crítica de manera constructiva. Estos métodos pueden transformar tus relaciones y mejorar tu éxito tanto personal como profesional. Si quieres más contenido práctico y consejos como este, asegúrate de seguir nuestra página. Aquí compartimos estrategias clave para mejorar tus habilidades de comunicación, liderazgo y persuasión. No te pierdas los próximos videos donde profundizaremos aún más en cómo puedes aplicar los principios de los libros más importantes en tu vida diaria. Dale like y síguenos para no perderte nada.